hermanos, hermanas radioyentes y televidentes, en esta Semana Santa, en esta realmente santísima, porque Cristo ha venido y está entre nosotros y lo estamos celebrando toda esta semana, fin de año, fin de Navidad y esperando el principio del año, pero sobre todo vivámoslo espiritualmente. El elemento que celebramos en estos días es elemento religioso, es decir, elemento de fe. Es la venida de Cristo, Cristo viene a enseñarnos y por lo tanto nosotros apeguémonos a este elemento. Felizmente todos ustedes, o gran parte de ustedes, conocen la vida, obras de Jesucristo y la trayectoria de la religión cristiana, católica, evangélica, ortodoxa, pero la misma religión cristiana, hasta los mahometanos también, ellos tienen siempre referencia la venida de Cristo. Entonces, hermanos, vivamos esto, y uno de los personajes de este tiempo, lo veremos también, es pues San Juan Evangelista. Hay Juan Bautista, el que bautizó, que fue también decapitado por Herodes, pero vemos que San Juan Evangelista es uno de los grandes evangelistas, grandes apóstoles, personajes de la historia cristiana. Es el más joven de los 12, fue hijo de Zebedeo y hermano de Santiago. Acompañó al maestro en los momentos más importantes de su vida pública y tras Pentecostés se dedicó a la evangelización de distintos lugares. Tiene 5 libros escritos, el Evangelio, 3 cartas a los apostólicas, llamémoslas, las cartas de San Juan y el Apocalipsis. 5 libros efectivamente importantes, ¿no? Muere en Éfeso, escribe en Éfeso y muere, es más joven y el que demoró más hasta el año 100 probablemente. ¿Qué nos enseña San Juan? Tenemos en su vida, básicamente, fue invitado por Jesús y le dice, vengan, síganme, yo les haré pescadores de hombres, ¿no? Pedro y Juan estaban ahí. Entonces vemos como Pedro es el más antiguo y Juan es el más joven, y personajes interesantes. Y ahora, sobre todo que estamos con temas interesantes sobre el Papa, pues también pensemos que es importante que veamos esta secuencia, esta unión de los 2 apóstoles. Juan se sintió impulsado cuando Juan Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Juan Evangelista lo siguió. Pues después, claro, le dijeron a Juan Bautista, mira, tus discípulos están yendo, pero Juan Bautista dice, no importa, mejor, conviene que él crezca y que yo más bien desaparezca. Es una situación muy bonita para que nosotros veamos que nosotros que Cristo, que Dios crezca y que yo, como su instrumento, desaparezca. Entonces, efectivamente, lo sigue a Jesús. Recordemos, Juan fue el único que tuvo el privilegio de reclinar su cabeza en el seno de Cristo, en la última cena. Y tiene algunos momentos importantes cuando estaban viniendo de Samaria y los samaritanos no lo quieren recibir. Juan dice, le dice que quieres que pidamos, oremos a Dios y que mande fuego y que queme a estos, los castigue. Y Jesús dice, no saben de qué espíritu son ustedes. No, el espíritu de Dios no es así, no es vengativo, no es rencoroso, nada absolutamente, ¿no? Ahí interviene, pero y recibe la enseñanza. También el cura Juan pidió permiso para enfrentarse con los malos, con los demonios. Luego Juan era el pescador de Cafarnaúm antes de su conversión. Cuando Jesús le preguntó a Santiago y a Juan, ¿pueden beber, pueden seguirme, beber el cáliz que yo voy a vender? O sea, el sufrimiento que yo voy a tener. Santiago y Juan dicen, sí podemos, los 12, o sea, estamos de acuerdo.
pero era la decisión también de Juan de seguir a Cristo hasta el final. También hemos de ver, dice, decidió la aparición junto a la cruz, estuvo en la cruz, Juan, María y Juan, y Jesús le enseña a Juan y le dice, ahí tienes a tu madre, y a María le dice, ahí tienes a tu hijo. En la última cena también dice, de la confianza con las palabras de despedida, he aquí a tu madre, ¿no? Valoraba el Señor crucificado, que le delegaba a su madre. Por eso se suele decir, el Hijo de Dios virgen encarga a su madre virgen en manos, al cuidado de Juan, que también era virgen. En compañía de San Pedro permaneció Juan en Jerusalén para dirigir la joven iglesia. En la vejez Juan llega a Roma y ahí es perseguido también. Dicen, todavía en Roma hay una plaza, una porta que se llama Santi Giovanni ante Portam Latinam. Dice que San Juan fue martirizado ahí, puesto en una paila de aceite hirviendo para que lo quemaran y muriera, ¿no? Pero milagrosamente, según la tradición, sale más rejuvenecido. Y como no lo podían así, lo deportaron. Y él mandó en Éfeso, y ahí es cuando escribe el Apocalipsis. Es una historia muy interesante que merece, pues, la historia. Y aparece también con Pedro también, otro que estaban en Roma. Y Pedro, al ver la persecución, asustado, incluso le aconsejan, Pedro, padre, aléjese, váyase de Roma porque lo van a perseguir. Y Pedro dice que iba saliendo por la vía Apia. Y ahí al empezar la vía Apia, ya a unos 5 kilómetros más o menos, se le aparece Jesús, que en sentido contrario, que venía en dirección de Roma. Y entonces Pedro le dice a Jesús, Quo vadis, Domine? ¿A dónde vas, Señor? Y Jesús le responde, voy a Roma a hacerme crucificar de nuevo, ya que tú estás huyendo del sacrificio. Es la tradición muy bonito, y por eso existe ahí en las catacumbas de San Sebastián, al lado hay una capilla, hay un recordatorio que dice la capilla, Quo vadis? Quo vadis dice, ¿dónde vas, Señor? Y claro, Pedro naturalmente se regresó nuevamente y después fue martirizado. Es decir, hubieron pues persecuciones, y por eso Juan es uno de los que sufren la persecución. Vemos también que San Juan nos enseña a ser fieles y enseñarlo, a difundir. Dice en su primera carta que leemos hoy día en el Evangelio, en la misa, dice, queridos hermanos, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos tocado con nuestras manos, es lo que les vengo a enseñar. Es decir, hemos visto, somos testigos de la vida de Cristo. Con Él hemos comido, hemos sanado. Por lo tanto, no les engañamos, esto es así. Claro que nosotros ya ahora no lo hemos visto a Cristo, pero por el testimonio de Juan, por el testimonio de los apóstoles y por la enseñanza, sabemos de la persona de Cristo y tenemos fe. Pero Cristo ya enseñó, dijo, cuando Tomás no creyó, y él dijo, yo creeré, ver para creer, dijo, yo creeré si meto mi mano en su costado, en la llaga de su costado, y mis dedos en la llaga de sus manos y pies, recién voy a creer. Jesús se le presenta y le dice, ven, Tomás, toma, aquí tienes mi costado. Y entonces Tomás dice, Señor mío y Dios mío, yo creo. Sí, pero Jesús le reprende y le dice, esto no es fe. Fe es creer sin haber visto. Bienaventurados aquellos que crean sin haber visto. Tú has creído porque me has visto y me has tocado. No, eso no es fe. La fe es creer sin haber visto, sin haber
comprobado. Por eso, hermanos, nosotros reafirmemos nuestra fe que efectivamente los apóstoles nos han transmitido y leamos todo lo que está en la palabra de Dios, en la Biblia, y pongamos elemento de fe. Hermanos, este tema es importante, sigamos tratándolo en estos días y sobre todo viviendo un poco más esta realidad cristiana que los apóstoles nos han transmitido. Lean, les recomiendo el Evangelio de San Juan. El Apocalipsis también es importantísimo, así como el Génesis empieza, el Apocalipsis termina. Toda una visión pero fantástica. Por eso a San Juan se lo representa como el águila que ve desde arriba y desde el alto ve con un gran panorama lo de la divinidad. Estimados hermanos, lean ustedes por favor primero el Evangelio, luego también el Apocalipsis y las 3 cartas de San Juan. Paz y bien, hermanos.